Muy bien, muchachos, muchachas, bienvenidas. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar revisando nuestro tema de la ley de Coulomb. Vamos a hacer algunos ejercicios para complementar y revisar diferentes posibilidades que pueden encontrar en estos problemas de la ley de Coulomb. Y bueno, algún otro detalle adicional en relación al trabajo que ya tenemos programado para estos días. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien quiere comentarnos algo, que compartirnos algo, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir con el grupo? Nada, profe. Gracias, Ochi. ¿Nadie más, muchachos? No, nada, profe. No. Vale, gracias. Entonces, vamos a empezar ahorita antes de que se me olvide y nos gane el tiempo, vamos a empezar revisando un par de actividades que ya están programadas, las acabo de publicar, para que ahora que hagamos revisemos esta sesión, los ejercicios de la ley de Coulomb, pues puedan hacer ustedes algunos ejercicios adicionales. Están siendo programados para la próxima semana su entrega. Pero bueno, voy a compartir para que veamos rápidamente de qué se tratan estos ejercicios. Aquí ya están publicados. Les acabo de publicar la tarea 2, muchachos. Es esta tarea que tiene una hoja de indicaciones, que es lo que van a revisar al respecto. En el primer punto les pide que realicen una tabla con la permitividad relativa de diversos materiales, al menos 6, como están ahí las líneas en esta tabla, y para ese mismo material expresen la permeabilidad absoluta y sus unidades. Entonces van a poder ustedes investigar qué significa eso de la permeabilidad relativa y absoluta. Van a encontrar los valores y los van a agregar a esta tabla. Ese es el primer punto. Del punto 2 al 5 son problemas sencillos de la ley de Coulomb, en los cuales ustedes van a aplicar la ley de Coulomb y van a encontrar lo que les piden ahí. Ahí están agregados los resultados, así que no debe de haber problema para encontrarlos. Si hubiera problema, pues con toda confianza me hacen llegar su duda por medio de la actividad en Classroom y los vamos guiando para resolver esta tarea. Esta es la primera. La segunda que tenemos, que les acabo de publicar también, es una simulación, es un simulador de la ley de Coulomb. Aquí está una hoja de instrucciones que van ustedes a utilizar para resolver esta actividad. Y van a utilizar este simulador. Vamos a ver si me deja cargar. Hace rato me dio mucha lata, no me dejó cargar. Vamos a ver si ahora sí me responde. Y podemos ver rápidamente cómo funciona este simulador. Y si no, pues ya lo dejaremos a ustedes que entren ahí a investigar y averiguar cómo funciona para que puedan hacer su actividad. Es un simulador en el que podemos ver la interacción entre dos cargas eléctricas y podemos determinar o ver cómo se comportan las fuerzas entre estas cargas eléctricas. Podemos variar la carga, podemos variar la distancia entre las cargas y ver que efectivamente la ley de Coulomb se cumple en este simulador. Incluso podemos comparar contra nuestros propios cálculos y ver qué nos sirve para corroborar. No, algo está pasando. Voy a verificar este link. No se puede ver, pero bueno, está esa actividad, muchachos, las dos para los siguientes días ya están ahí planteadas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer otros ejercicios adicionales de la ley de Coulomb, ya para ir cerrando en este tema, y pues la próxima semana estaremos ya abordando un segundo tema de este curso de Física 3. Muchachos, antes de pasar ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. ¿No? ¿No hay dudas, preguntas ni comentarios? Bueno, les recuerdo No, que profe. ya está su grupo de Class Dojo, ya deben de estar conectados. Supongo que ya se conectaron la mayoría. Ya no está seguramente el link habilitado para conectarse. Si alguien no se ha conectado, pues necesitan avisarme para poder regenerar el link, porque aquí es donde estamos registrando sus participaciones. Vamos a agregar algunas actividades aquí. Vamos a agregar imágenes de nuestra clase para ir haciendo nuestra historia de la clase.
Y bueno, principalmente vamos a llevar aquí el control y el registro de las participaciones en estas sesiones de videoconferencia. Bien, muchachos, entonces, si no hay dudas, preguntas, voy a dejar esto. Vamos a retomar el tema de la ley de Coulomb para determinar la fuerza entre cargas eléctricas. Oiga, profe, una pregunta. ¿Sí? Ay, perdón. Lo del link de clase doyo, ¿dónde lo puso? Porque a nosotros no nos llegó nada. Ahorita estábamos ahí en Classroom. Dejo de compartir. Vamos a verificar porque se supone que publiqué en Classroom una información, un aviso, perdón. Publiqué en Classroom una notificación. Y si revisan sus publicaciones en novedades, aquí hay un mensaje que publiqué el día 23 de agosto y les digo que publiqué el código de Class Dojo y que solo va a estar vigente por 48 horas y aquí está. Ok, sí, ya no lo había visto. ¿Cree que puedo habilitar uno de nuevo, por favor? Hay que tener cuidado nomás con las afirmaciones. Hay que revisar antes de afirmar categóricamente, ¿no? No hay problema. Yo lo rehago. Nada más vamos a tener cuidado en ese sentido porque no se puede ser categórico siempre, ¿vale? Entonces yo lo revivo, lo regenero, se los publico de nuevo. Y Xochitl, tú eres el jefe de grupo A. Sí, Te mando un aviso por el teléfono para que se los publiques en WhatsApp y así no tengamos problema de que no se enteren. sí, ¿Vale? profe, gracias. Pero está desde el 23 ese código. Vale, entonces eso lo hago hoy por la tarde o mañana, pero en cuanto lo tenga yo te aviso y se los publicas a los compañeros, ¿no? Vale, Sí, profe. vamos entonces a continuar con nuestro trabajo, ley de Coulomb. Vamos a seguir revisando esto de las fuerzas entre cargas eléctricas que fue, hicimos el desglose propiamente de esta ley de Coulomb, vimos cómo podíamos calcular las fuerzas que se generan entre cargas eléctricas, entre cuerpos cargados eléctricamente, vimos las unidades que vamos a utilizar para hacer estos cálculos. Hicimos un primer ejercicio, muchachos, para poder determinar la fuerza que se genera entre dos cargas eléctricas, en este caso dos cargas eléctricas positivas de 10 y de 5 microcoulombs, separadas a una distancia de 10 centímetros. Y si no mal recuerdo, vimos que para poder determinar esas fuerzas, lo primero que hacemos es unir nuestras cargas con una línea imaginaria, que hacemos como una línea punteada, y debemos de recordar que sobre esa línea punteada es precisamente donde se van a manifestar estas fuerzas, en esa dirección. Después de hacer eso, hacemos el análisis, tomamos una de las cargas, la fijamos, la suponemos fija que no se puede mover, y vemos hacia dónde le aplica la fuerza a la otra carga que sí se puede mover, y entonces de esa manera determinamos la dirección de la fuerza que en este caso la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Esa es la forma de hacer el análisis. Hoy te lo vamos a repetir, no se preocupen. Y luego hacemos el mismo análisis, pero ahora suponiendo que la carga 2 es la que está fija, y vemos hacia dónde se movería la carga 1, y entonces de esa manera podemos determinar en qué dirección tiene la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Ya que determinamos esas direcciones, pues recordamos que estas fuerzas son vectores, son cantidades físicas que tienen magnitud, dirección y sentido. Aquí ya determinamos su sentido. Y lo que nos resta es determinar su dirección, perdón, su magnitud. Y para determinar su magnitud, por eso tenemos precisamente la ley de Coulomb. Eso fue lo que hicimos a continuación. Al calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza 1, 2, aplicando la ley de Coulomb, aplicando todos sus valores, encontrando su valor, hasta llegar a un número que me da la fuerza entre la carga 1, 2, que es esos 45 newtons. Y después recordamos, muchachos, que estas fuerzas, en este caso de solamente un par de cargas o cuerpos cargados, las fuerzas que se ejercen entre ellas son iguales en ambas direcciones, son iguales en magnitud. Por eso esta ecuación me dice que la fuerza 1
es exactamente igual a la fuerza 2, que la puedo calcular con la ley de Coulomb, y entonces ya no hacemos ningún otro cálculo, ya simplemente pues expresamos que la fuerza de la otra carga es exactamente igual en magnitud que esta que ya habíamos calculado originalmente de 45 newtons. Y lo último que hicimos en este ejercicio fue expresar esas fuerzas en forma de vectores, en forma vectorial, es decir, con su magnitud y con su dirección sobre los ejes de un plano cartesiano. Y ahí quedamos con este ejercicio. Este fue rápidamente el resumen de lo que vimos hasta la sección pasada, al final de la sesión pasada. Pregunto hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, algún comentario respecto a esto? Vamos a retomarlo ahorita, pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No. ¿No? No, profe. Vale, gracias. No. Vamos a seguir entonces con el mismo, sobre la misma tónica, vamos a resolver otros ejercicios. El día de hoy es 27 de agosto, seguimos con la ley de Coulomb, donde tenemos ahí. Ahora tenemos este caso, muchachos, tenemos dos cargas, hace rato, la vez pasada, perdón, eran dos cargas de diferente signo, perdón, digo, del mismo signo. ¿Sí o no? Ya se me olvidó. Dos cargas del mismo signo, ahora vamos a tener un caso diferente, tenemos dos cargas de diferente signo, vamos a ver nuevamente que vamos a determinar la fuerza que se genera entre estas dos cargas y vamos a empezar, como siempre, uniendo las cargas con una línea imaginaria porque precisamente en esa dirección de la línea que las une, en esa línea, en esa dirección se van a generar las fuerzas entre estas dos cargas. Y ahora sí vamos a seguir con el análisis, muchachos. Vamos a suponer que la carga 1 ejerce una cierta fuerza sobre la carga 2, pero para ver hacia dónde apunta esa fuerza, vamos a suponer que la carga 1 está fija, está detenida, alguien la está sosteniendo, no la deja moverse. Y entonces pregunto, la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa, ¿qué hay entre ellas? ¿Qué fuerza, qué tipo de fuerza hay entre ellas? Atracción. Atracción, muy bien. Ya que definimos que hay atracción entre ellas, entonces si yo supongo que la carga 1 está detenida, no se puede mover, y está tratando de atraer a la carga 2, ¿hacia dónde se movería la carga 2? ¿Hacia dónde estaría la fuerza que la carga 1 genera sobre la carga 2? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, trataría de juntarse con la carga 1, entonces esta sería la dirección precisamente de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, y ese es el análisis que vamos a hacer siempre para poder determinar esta dirección. Bueno, ya terminamos con la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Ahora vamos a cambiar de idea, vamos a olvidarnos de eso, vamos a suponer ahora que la carga 2 es la que está fija, la que no se mueve. No se puede mover porque alguien le está sosteniendo, le está agarrando, está amarrada, no sé. Y entonces no se puede mover, pero está interactuando con la carga 1, que es positiva. Y entonces nuevamente hay una fuerza de atracción. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 si hay atracción? Hacia la derecha. Hacia la derecha, muy bien. Entonces trataría de acercarse como si la estuviera jalando o acercando hacia la carga 2. Y entonces aquí estaría la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y es un vector, por eso le pongo esta rayita arriba. Y entonces, bueno, vamos a recordar que estas dos fuerzas pues se ejercen entre estas dos cargas, pero de acuerdo con la ley de Coulomb, estas fuerzas son iguales en magnitud. La fuerza 1 que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 es en magnitud exactamente igual a la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 como magnitud. Pero como vectores son diferentes porque vemos aquí que tienen direcciones diferentes. Entonces lo que nos interesa ahorita, muchachos, el objetivo de este problema es determinar cuánto vale esta fuerza 1, 2 usada como vector. Cuánto vale esta fuerza 2, 1 también usada como vector. Y vamos a recordar para eso que cuando yo expreso un vector, tengo que expresarlo como su magnitud. Voy a representar con las mismas letras. Y como su dirección, que es un ángulo, que voy a representar de manera genérica con una letra griega que se llama teta. Lo mismo ocurre para la fuerza 2,1. La tengo que representar con su magnitud y con su dirección, que es un ángulo, con el eje X, que lo represento con la letra teta.
Y entonces lo único que me resta para resolver este problema es determinar estas magnitudes y estos ángulos para poder encontrar cuánto valen estas fuerzas y expresarlas como vectores, como cantidades vectoriales. La pregunta siguiente es, ¿cómo calculo la magnitud de la fuerza 1,2? ¿A qué es igual esta fuerza 1,2? ¿Cómo la calculo, muchachos? ¿De qué hago uso para calcular esa fuerza 1,2? De la fórmula de la ley de Coulomb. Muy bien, de la fórmula de la ley de Coulomb, efectivamente, para eso es, para calcular la magnitud de las fuerzas entre estas cargas. Entonces, como concepto, yo tengo que, para calcular esta fuerza 1,2, tengo que multiplicar, la constante de proporcionalidad K de la ley de Coulomb por ¿qué cargas? Porque las únicas que tengo, ¿verdad? Por la carga 1, por la carga 2. Y luego eso lo tengo que dividir entre el cuadrado de la distancia que separa a las cargas 1 y 2. Ya está, ahora sí ya está, como concepto ya está ahí puesto. Ahora vamos a sustituir sus valores. ¿Cuánto vale la constante K? La constante K vale 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, muy bien. ¿Qué unidades? Newtons por metros cuadrados entre centímetros cuadrados. No, entre coulombs cuadrados. Coulombs cuadrados. Esta es unidad de carga, unidades de área entre unidades de carga al cuadrado. Newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y luego vamos a hacer lo que nos dice la fórmula, el producto de la carga 1 y la carga 2. La carga 1, ¿cuánto vale la carga 1, muchachos? Vale 5, ¿no? ¿5 qué? ¿Qué dice ahí? ¿5 qué? Coulomb. ¿Micro? 5 micro. Micro. 5 Microcoulomb. microcoulombs. Ok, 5 microcoulombs. Pero yo para poderla aplicar en esa fórmula no la puedo expresar como microcoulombs, la tengo que expresar como coulombs. ¿Qué hago para pasar esos 5 microcoulombs y expresarlo como coulomb? Tengo que quitar este micro. ¿Por qué lo sustituyo? Se multiplica por 1 por 10 a la menos ¿Por 10 a la menos qué? 6. A la menos 6, muy bien. Este micro significa, es una cantidad que yo debo de sustituir por 1 por 10 a la menos 6, o simplemente por 10 a la menos 6, que es lo mismo. Entonces, si yo tengo aquí 5 microcoulombs, lo que tengo son 5 por 1, 5 por 10 a la menos 6, entonces esto es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya expresé esta cantidad en coulomb porque lo debo de expresar en esta unidad que es la unidad básica en el sistema internacional de carga eléctrica. Y lo mismo hago con la carga 2, muchachos. ¿Cuánto vale la carga 2? Vale 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Ok, muy bien, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Así quité ese micro y lo cambié por este 10 a la menos 6, son coulombs. Y ya está, ya tengo las cargas. Ahora la distancia, muchachos. La distancia que separa la carga 1 y la carga 2 son 5 centímetros. Eso lo tengo que expresar en metros porque es la unidad en el sistema internacional en longitud. Yo tengo que expresar todas mis unidades en el sistema internacional. Entonces, ¿cuántos son 5 centímetros en metros? 0.05. 0.05, sí. Esa es una forma de verlo, pero para este caso nos conviene expresar esta cantidad como una notación científica. Ya lo hicimos la vez pasada. ¿Alguien se acuerda cómo pasamos estos 5 centímetros? 5 por 10 a la menos 2. Exactamente, 5 por 10 a la menos 2. Cuando yo tengo una medida en centímetros y la quiero expresar en metros, basta con que yo la multiplique por 10 a la menos 2 y entonces ya la estaré expresando en metros. Y eso es más simple y nos ayuda en estos casos para poder reducir y operar y hacer nuestra operación. Y entonces con eso ya la expresé en metros, pero además lo tengo que llevar al cuadrado porque me dice que es el cuadrado de la distancia. Ya está. Entonces, si hago esta operación, muchachos, como no he operado este primer número, lo repito igual, 9 por 10 a la 9, newtons, metros cuadrados, y así vamos a hacer lo que tenemos en esta división.
En la parte, en el numerador, muchachos, ¿cuánto es 5 por 10 a la menos 6 por 10 por 10 a la menos 6? Sería 50 por 10 a la menos 12 coulombs. Cuadrados. Porque también los coulombs se multiplican. 50 por 10 a la menos 12. Muchachos, ¿alguien tiene duda de dónde salieron estos 50 por 10 a la menos 12? No, profe. ¿Nadie más? No, profe. Vale, si no hay dudas, perfecto. Entonces, 50 por 10, 5 por 10, 50. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Coulombs por coulombs, coulombs cuadrados. Ya está. Ahora tengo que elevar al cuadrado 5 por 10 a la menos 2 metros que tengo en el denominador. ¿Cuánto es 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado? Sería 25 por 10 a la menos 4. Muy bien, perfecto. 25 por 10 a la menos 4. Gracias, Daniela. 25 por 10 a la menos 4. Y metros por metros, pues me da metros cuadrados. Y entonces ya puedo empezar a reducir mis unidades. Estos metros cuadrados que multiplican, estos que dividen, estos coulombs cuadrados que multiplican, estos que dividen, y nada más me quedan newtons. Y ahora sí sigo avanzando. Esto es 9 por 10 a la 9 newtons. Multiplicado por el resultado de esta división, ¿cuánto es? 50 por 10 a la menos 12 entre 25 por 10 a la menos 4. ¿Sabe? Sería 2 por 10 a la menos 8. Bien, 2 por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8. ¿Alguien tiene duda de dónde salieron 2 por 10 a la menos 8, muchachos? Sin pena. Es menos 8 porque se pasa. Bueno, cuando se sube, cambia el signo, ¿no, profe? Sí, es perfecto. Como cuando yo subo este 10 a la menos 4, aquí está mi cursor. Cuando yo subo este 10 a la menos 4 acá, cambio el signo y entonces me queda 10 a la menos 12 por 10 a la menos 4 y lo hago normal, ¿no? Menos 12 más 4 da menos 8. ¿Sale? Si hay dudas, díganme para que nos detenemos tantito aquí. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, vale. No. Entonces, sigo. Entonces ya nada más hago este producto, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 8, me queda 9 por 2, 18. 10 a la 9 por 10 a la menos 8, me queda 10 a la ¿qué? ¿Por 10 a la qué? 9 A la menos 1. 8, A la 1. a la 1. Y 10 a la 1, pues es 10 por 18. Quedan 180 newtons. 180. 180 newtons. Ese es el valor de la fuerza 1,2. 180 newtons. Ya tengo entonces el valor aquí de la fuerza 1,2. Me hace falta encontrar el valor de la fuerza 2,1. ¿Cuánto vale la fuerza 2,1, muchachos? ¿Lo mismo? Fuerza 2,1, sí, vamos a recordar que la fuerza 2,1 es exactamente igual que la fuerza 1,2. Entonces esta fuerza 2,1 es también de 180 newtons. Como magnitud, vamos a ver que como dirección, como vector ya es otra cosa, pero como magnitud vale lo mismo, 180 newtons. Y bueno, si quisiéramos calcularla tendríamos que hacer lo mismo, nada más que cambiaríamos aquí Q2 por Q1, nada más de posición, y no sería ocioso, llegaríamos a lo mismo. Ya sabemos que esas fuerzas son iguales. Lo que sí nos interesa es ahora expresar estas fuerzas como vectores, es decir, cómo sustituir sus valores aquí. Necesito su magnitud y su dirección para expresarlas como vectores. ¿Cuánto vale entonces mi fuerza 1,2 expresada como vector? ¿A qué será igual? Muchachos, díganme, sugiéranme. ¿Cuál es la magnitud de la profe? fuerza? Sí. Sí te escucho. ¿Qué había preguntado? Necesito expresar las fuerzas 1 y 2 y 2,1, fuerzas 2,1 como vector. Y para eso necesito expresar primero su magnitud y su dirección. Primero, ¿cuál es la magnitud de la fuerza 1,2? 180 newtons. 180 newtons. 180 newtons. ¿Cuál es la dirección de esa fuerza 1,2? Recuerden que la dirección es el ángulo que forma esta fuerza con respecto al eje X positivo. ¿Cuál es la dirección de esta fuerza 1,2? 0 grados. Chéquenle bien. A ver otra vez. 180 grados. 180 grados. 80. 180 grados. Muy bien. 180 grados es correcto.
¿Alguien tiene duda de dónde salen 180 grados? Sin pena, sin miedo, díganlo, por favor. Yo, profe, yo tengo duda. Perfecto. Entonces vamos a ver de dónde salen esos 180 grados. Para eso siempre es más fácil si yo ubico estos vectores, estas fuerzas en un diagrama, un sistema de referencia, en un plano cartesiano, y los dibujo ahí. Entonces voy a dibujar aquí la fuerza 2,1 que veo que va hacia la derecha. Un sistema cartesiano, siempre voy a empezar a dibujar los vectores del origen en la dirección que van, y esta va a ser la fuerza 2,1. Y mi fuerza 1,2 veo que va hacia la izquierda, la tengo que dibujar del origen hacia la izquierda. Entonces aquí voy a tener mi fuerza 1,2, que es la que estamos tratando ahorita. Y entonces aquí sí me puedo dar cuenta, al menos a mí se me hace más fácil visualizar que aquí, esta fuerza 1,2, como yo tengo que medir su ángulo con respecto al eje positivo del eje X, pero en el sentido positivo del eje X, voy a medir este ángulo desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, muchachos, ¿cuántos grados hay? 180. 180. 80, pues de ahí entonces sale este ángulo de 180 grados para la fuerza 1,2. ¿Se aclaró, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, ahora en el mismo orden de ideas, ¿cuánto vale la fuerza 2,1? Su magnitud primero. 180 newton. 180 newtons, perfecto. ¿Y su dirección? 0 grados. 0 grados. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene duda de por qué 0 grados? Sin pena, sin miedo, díganme. Muchachos, No, ¿no? ¿No hay duda? Vale, conste que ustedes digan que no había duda. Perfecto. Si no hay duda es perfecto. Ya quedamos claros que esta fuerza 2,1 coincide exactamente con el eje X y por eso no hay ningún ángulo entre la fuerza 2,1 y el eje X y por eso esto es 0 grados. Bien, aquí ya concluimos, prácticamente ya resolvimos este ejercicio, pero ya necesitamos empezarnos a meter con esta herramienta auxiliar que vamos a utilizar, que creo que la repasamos en el ¿cómo se llama? En el examen diagnóstico, la solución del examen diagnóstico, y es que tenemos que empezar a utilizar nuestros vectores expresados en forma unitaria. Y para eso debemos recordar que existe, si podemos trazar un sistema de referencia en 3 dimensiones, como este, donde tenemos un eje X, un eje Y, un eje Z, que es el de la profundidad, el del volumen. Entonces yo puedo ubicar dentro de cada uno de estos ejes un vector unitario que me sirve para representar cualquier cantidad, cualquier vector que esté en esta dirección, precisamente en la dirección del eje X. Cualquier vector que esté aquí, yo lo puedo representar como un producto de una cantidad por este vector Y, que me da precisamente la dirección del eje X. Lo mismo ocurre con el eje Y, en donde tenemos un vector unitario que se llama J. Y entonces yo puedo representar cualquier vector que esté exactamente alineado con el eje Y como un producto de una cantidad por este vector unitario J. Y entonces esa es su utilidad, precisamente porque este vector unitario siempre tiene la dirección del eje Y. Y lo mismo ocurre con el vector, con el eje Z. Hay un vector unitario acá que casi no lo vamos a usar ahorita, pero que debemos saber que existe. Se llama el vector unitario K. Y entonces ahorita lo que corresponde es que podamos expresar estos mismos vectores que ya expresamos con una magnitud y una dirección en forma de un ángulo, como por medio de estos vectores unitarios. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo de manera intuitiva, y si no, pues tendremos que meternos a la forma de calcularlos analíticamente. Pero vamos a ver si lo podemos hacer de manera intuitiva, muchachos. Yo tengo que escribir mis vectores ahora, este vector de 180 newtons a 180 grados, como una combinación, una suma de dos vectores. Para empezar, bueno, en forma unitaria, esto fue una forma polar. Para empezar, vamos a identificarlo. Esta es la forma polar de escribir un vector, es la forma más común que vamos a encontrar, pero también vamos a encontrar una forma unitaria. Y son
solamente dos maneras de escribir un mismo vector. No hay ciencia en esto. Bueno, si hay ciencia, lo que no hay es ciencia oculta. Es algo sencillo. Y entonces lo que tenemos que hacer es representar este vector. Si se dan cuenta, muchachos, este vector F12, que es el que estoy trabajando ahorita, es este que voy a subrayar ahorita. ¿Qué dirección tiene en el eje X? Muchachos, ¿alguien anda por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, profe. Sí se escucha. Gracias. Entonces, vamos otra vez. El eje X tiene valores positivos en la dirección, hacia la derecha el eje X es positivo y hacia la izquierda el eje X es negativo. El eje Y, también en su caso, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Vamos a ver, voy a repetir la pregunta. ¿Qué dirección tiene esta fuerza 1,2 sobre el eje X? ¿Negativa? Negativa. Se va hacia el lado negativo, entonces yo puedo expresar este como un negativo. Me dice que va hacia la izquierda, en la dirección negativa del eje X. ¿De qué tamaño es esta fuerza 1,2? Pues de este tamaño, ¿no? De 180 newtons, entonces puedo poner menos 180 newtons. ¿Y cómo digo que está en el eje X? Pues simplemente lo multiplico por este vector unitario y, porque este vector unitario siempre coincide con la dirección del eje X. Y entonces, así de fácil y así de sencillo paso este vector en forma polar a este vector en forma unitaria. Y luego lo debo de expresar como una suma si es que tuviera algo en el eje Y, pero veo que aquí este está todo sobre el eje X, no hay nada sobre el eje Y. Entonces simplemente le pongo más 0 unidades en el eje Y, o sea, 0 unidades por el vector J. Bien, hasta aquí sin poner esto estaba bien. Si les causa ruido, no le hagan caso por el momento. Vamos a ver más adelante cuál es la utilidad de esto. Bien, por comparación, muchachos. ¿Cuánto? Le puse resultante, ese no es el resultante. Es el vector 1, 2. Vector de fuerza 1, 2. Por comparación, muchachos, ahora, ¿cuánto vale el vector de fuerza 2, 1 expresado en forma unitaria? ¿A qué será igual? A 180 con la I. Ajá, 180 newtons y vemos que en este caso el vector F21 está en la dirección positiva del eje X, entonces, y tiene ¿qué tamaño? Pues tiene un tamaño también de 180 y está en la dirección del eje positivo, entonces nada más basta con que lo multiplique por el vector unitario Y. Y ya está. Y luego, como no tiene nada en J, nada en el eje Y, pues le puedo sumar simplemente 0 J. Ya está. Y ya terminé, muchachos. Ya aquí ya hice lo necesario para expresar mis dos vectores de fuerza, tanto en notación polar como en notación unitaria. Voy a ver que esto me sirve, porque más adelante vamos a tener que sumar los vectores, y entonces esto me ayuda, poderlos trabajar de esta manera me ayuda a hacer más simple la suma más adelante. Pero entonces se trata de que vayamos encontrando esta habilidad de pasar de una forma a otra. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, muchachos? No, profe. No, profe. Vale, si hubiera duda en algún momento, en algún punto, que algo no se entienda de dónde sale, inmediatamente, por favor, me lo hacen saber. Y les recuerdo que la mecánica, muchachos, estamos terminando prácticamente nuestra primera sesión de 40 minutos. Una vez que terminemos, agotemos estos 40 minutos, vamos a la pausa de los 2 minutos como en el americano y nos reconectamos. En ese tiempo yo guardo, salvo lo que llevamos trabajado y pongo la grabación de la sesión y me reconecto y entonces después de 2 minutos nos volvemos a conectar para la siguiente parte de esta sesión. Bien, para aprovechar los 2 minutos que nos quedan de esta sesión, vamos a ver que a continuación vamos a resolver un ejercicio que está aquí.
Aquí que no. Esto de aquí. Entonces, cuando éramos una pareja, cuando somos una pareja, normalmente las cosas van bien o van mal, pero pues ahí andamos, con altas y con bajas, no hay problema. Pero resulta que entra un tercero en discordia, muchachos. Aquí, si se dan cuenta, ya no son 2 cargas, ya son 3 cargas. Y entonces empiezan los problemas, porque pues hay uno que tiende que jala más que el otro, y entonces pues hay que ver quién gana al final, quién se queda con la chica o con el chico. Vamos a ver cuál es el resultado de esta interacción entre 3 cargas. Para eso tenemos que comparar sus fuerzas, y de hecho lo que tenemos que hacer de manera formal es encontrar una fuerza resultante. Puede ser en cualquier carga, pero lo que nos interesa el día de hoy es encontrar una fuerza resultante sobre esta carga que está en medio. Esta carga que está en medio, si me doy cuenta, es una carga negativa, y hay 2 cargas positivas a sus costados que están de alguna manera ejerciendo una cierta influencia sobre ella, y necesitamos determinar cuánto vale esta fuerza resultante sobre esta carga. Pregunta, muchachos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ver las fuerzas que se ejercen sobre esta carga? Sacar nuestra línea imaginaria. Ajá, sacar la línea imaginaria, porque sé precisamente que en esa línea imaginaria que las une, ahí se manifiestan precisamente las fuerzas, en esa dirección se manifiestan las fuerzas entre estas 3 cargas. Entonces, ya está la línea imaginaria. Y bueno, nos queda menos de 1 minuto. Ahorita que regresemos, váyanle pensando. Vamos a determinar en qué dirección apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, y en qué dirección apunta la fuerza que la carga 2, perdón, que la carga 3 ejerce sobre la carga 2, porque eso nos va a permitir sumar estas fuerzas y ver quién gana, ver quién se queda con la carga 2 o quién la trae más, y cuál va a ser la tendencia de esta carga 2, si irse con la carga 1 o irse con la carga 3. Eso es lo que vamos a calcular. Ahorita que regresemos de la pausa de los 2 minutos, muchachos, váyanle pensando, y ahorita que regresemos, me dicen cómo va a ser la dirección de esas fuerzas. Entonces, muchachos, los espero en 2 minutos. Nos reconectamos, por favor. Gracias.